Continuamos, amigos, en Vida Plena, y ahora nos vamos a sumergir en un mundo apasionante con una persona muy, pero que muy especial. Es un placer muy grande presentaros a nuestra siguiente invitada. Ella es Asunción Durán. Asunción Durán es psicoterapeuta, investigadora experimental, viajera, pionera en todo lo que es el mundo del campo acásico, y con ella pues vamos a tener una entrevista sumamente interesante. Además, tiene una gran experiencia de 22 años, ni más ni menos que 22 años trabajando. Buenas tardes, Asun, ¿cómo estás? Muy bien, Vicky, encantadísima de volverte a ver de nuevo aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues es un placer para nosotros y para todos los oyentes, para todas las personas que nos están escuchando, porque realmente hablar contigo es una delicia. Cada vez que vienes al programa nos traes no solamente novedades, que hoy traes novedades de tus muchas investigaciones, sino que todo lo que nos dices nos resuena, porque vamos a hablar de la esencia, vamos a hablar del ser, vamos a hablar de cosas tan geniales, tan profundas, pero al mismo tiempo tan importantes para todos los seres humanos, que no da gusto escucharte, como te decía. Entonces me gustaría empezar que nos contaras un poco, bueno, lo que haces tú, que a los oyentes, para recordarles un poco cuál es tu verdadero trabajo. Pues mira, Vicky, mi trabajo, que como bien has dicho ya llevo unos años investigando en el campo primero de la psicoterapia. Bueno, yo creo que está todo unido, porque al final no deja de ser una nueva terapéutica entrar en este mundo acásico, que también nos permite viajar hacia la esencia, conectar con lo que realmente somos. Y desde ahí, desde ese entramado, desde ser espectadora de ese entramado, que desde luego es sumamente inteligente, poder conectar con lo que realmente somos y al final pues poder llegar a ser lo máximo posible que podamos nosotros mismos. Y como bien has dicho, es un momento muy, muy mágico, muy importante, y es el momento, para mí es el momento de reencuentro, efectivamente, con nuestra esencia y también con lo esencial. Es un momento sincrónico donde nos podemos sentir unidos, presentes en nosotros y a la vez unidos a lo que nos rodea. Es como una gran fractalidad mágica que nos mueve, en el momento que te mueves por dentro, que logras conectar con ese mundo interior, pues te permite también conectar con lo externo. Depende también de cada persona, porque si te parece podemos hacer una recapitulación de lo que hemos hablado en otros programas. Me parece genial, porque así recordamos de otros contenidos que hemos tenido contigo sobre recuerdo perfectamente, y me gustaría que volviéramos a hablar de ello, que tú nos contabas algo sobre tipologías, 12 tipologías concretamente. Sí, pues en esta experiencia continua y diaria, en este campo cuántico y acásico, que para mí se define como conciencia, creo que es una palabra que engloba todo, sí que pude ir comprobando que hay 12 tipologías base, 12 fenotipos en el ser humano, y que se pierden en la noche de los tiempos. O sea que es algo que nos acompaña, intuyo y casi con certeza, desde el principio de los tiempos. O sea que como mínimo esto nos invita a una reflexión, que hay 12 tipologías, 12 tipos. Por lo tanto, hay una diversidad entre nosotros y nos invita al respeto y a la escucha al ser humano con el que podamos convivir o compartir. Esto sería una parte, es una línea de investigación muy interesante, porque ya en textos antiguos pues aparecen las 12 tribus de Israel, en fin, hay toda una temática por ahí que yo voy explorando. Y por otra parte, Vicky, pues también comentarte que una de las cosas efectivamente que también pude ir comprobando es el hecho que donde está la dificultad en el ser humano, esa dificultad que es lo que yo llamo la ausencia del ser, o el vacío de nosotros mismos, que lógicamente nos produce, por supuesto, pues un sufrimiento, una sensación a veces de dolor, ¿no? de sufrimiento realmente en el ser humano, pues pude comprobar en todas las sesiones que de forma mágica, yo diría, de forma impresionante, hay en nuestra esencia justo una pieza que yo llamaría un don por cómo se tiene que condensar para que pueda tener peso en nuestras vidas,
que justo, vamos a decir, que mitiga o que armoniza esa dificultad, es decir, que elimina, que puede dar, que produce un sentimiento de armonía, y por tanto es como si tuviésemos justo la otra parte que nos falta, y es ese momento de conquistarla, claro. Hablas de dificultad, ¿de dónde viene concretamente esa dificultad de la que hablas? Muy buena pregunta, Vicky. Pues mira, esa dificultad o esta dificultad que es afín a todos en más o menos medida, realmente, y si quieres ahora profundizamos ahí, nacemos con ella, nacemos con un condicionamiento, es un peso, vamos a decirlo así, histórico, tanto lógicamente de nuestro sistema familiar como del propio peso histórico de la propia tierra. Y por tanto, durante muchos años o algunos años de nuestra vida, cada vez menos, afortunadamente, el ser humano va armonizando o compensando o tendiendo al equilibrio en eso que está desarmónico, que de alguna forma hemos heredado. No olvidemos que de forma natural hay una fuerza interior que nos impele a evolucionar, y lógicamente necesitamos una cierta estabilidad para poder seguir caminando. Esto es como si tú caminas sobre un sitio que está convulso, no puedes caminar hacia adelante. Entonces, al menos, y esto yo creo que lo vamos haciendo todos, que en esa dificultad vamos encontrando dones, nos vamos abriendo camino. Eso es lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo. Y ahora es un momento fascinante porque la realidad es que podemos verlo. ¿Y qué podemos ver? Pues mira, ya dentro del campo, o sea, dentro de nuestra madre, en el claustro materno, en el momento de la gestación, hay, y nunca mejor dicho, se gesta todo. O sea, que si en algún momento hemos existido en otras vidas, o ahí es el momento en el que confluye todo. Es como un engranaje impresionante donde el alma logra toma una genética, lógicamente, toma una herencia genética, pero también toma una herencia epigenética, con lo cual ese entramado es el que da lugar a que una parte de nosotros esté presente, pero que también yo creo que voluntariamente adquirimos un peso para, a la vez que logramos solventar ese peso, equilibrarlo, armonizarlo, podamos evolucionar nosotros y hacer evolucionar lo que nos rodea y por tanto la Tierra. O sea que es algo maravilloso, sincrónico, es un punto, hay un hilo conductor en todo. Es un hilo conductor que yo creo que siempre nos cortan el cordón umbilical físicamente, pero hay otro cordón que nos mantiene unidos. Y de verdad que en la esencia yo podría decir que hay belleza, hay mucha belleza, hay poesía, hay arte, hay un sentimiento de bienestar. Es un sentimiento, hay brillo, hay brillantez. Yo creo que a lo largo de la historia, pues muchos eruditos y muchas personas que han, incluso místicos, o también, bueno, en todas las partes del mundo, de una forma u otra, han querido encontrar eso que se llamaba la iluminación. Yo creo que también porque son vivencias, pues que nos permiten ver alrededor quizás un poquito más de brillo. No sé si tú has podido darte cuenta, que me imagino que sí, que hasta en las películas hay menos colores. Está todo como más opaco. Hay una falta de color en las cosas. Y entonces esa cualidad de la brillantez, de los colores, de la eclosión de la vida, pues yo creo que está mucho en la esencia. Y bueno, pues sin duda nos hemos ido abriendo camino para poder conectar pues con lo que realmente somos. Así que de alguna forma también es verdad que aún estamos a caballo entre liberarnos de esos pesos que hemos adquirido y a la vez la posibilidad de ir conectando con la esencia. Entonces estamos a veces en unas idas y venidas en este recorrido que yo creo que reconocemos un poco todos, ¿no? Hay momentos que no nos queda más remedio que volver a mirar atrás, sí, y a la vez también quizás pues luego para coger de nuevo impulso y poder viajar hacia y conectar con lo que verdaderamente somos, lo que esencialmente somos. Cuando conectamos con lo que realmente somos, y se puede hacer eso, realmente el ser humano, pues experimenta
algo precioso, encontrarse con su propia esencia. Tú, lo que eres una persona profesional que haces muchas terapias y llevas a la gente a esos mundos acásicos, ¿lo has vivido tantas veces? ¿Lo has notado en las personas, ese cambio? Sí, claro, sin duda, sin duda. Es un sentimiento, de verdad que es un privilegio el poder hablar de esto para mí. Yo me siento muy privilegiada en poder conectar, porque el hecho de poderlo hacer ya a mí me hace conectar con mi verdadera esencia. Si no, no podría hacerlo. O sea, es un trabajo también interior. Es decir, es un trabajo desde el alma, desde el corazón. Es amar y poder sumergirte en la belleza del otro. Y eso solamente lo puedes hacer si yo tengo la intención de estar conectado a esa pureza, ¿no? A esa parte que te permite viajar al alma de la otra persona. Y sin duda se puede hacer. Puedes estar en el alma del otro, es un campo cuántico, con lo cual puedes entrar y accionar, como yo digo, tener acceso a esos botones de encendido y a la vez de apagado, de alguna forma. Y otra de las cosas curiosas que creo que sí que te he comentado en otros programas es que hay una proporcionalidad. Es decir, en el momento en el que se activa algo en función de lo que el alma necesita, se libera algo más. Es decir, es recíproco, donde todo lo que va a ocupar un espacio tiene que haber un vacío. O sea, eso es una proporcionalidad entre lo que se activa y lo que se libera. Y eso es muy interesante. Muy interesante. Así es. Sumamente interesante. Te he ido a hablar otras veces, y me gustaría aquí profundizar en ello, sobre que somos un espejo. Pero un espejo concretamente ¿de qué? Ay, qué bonita pregunta también. Me encanta que me preguntes esto. Pues mira, de un tiempo a esta parte, y quizás porque está sucediendo, he podido comprobar en muchas sesiones, de hecho ya desde siempre, durante los últimos 7-8 años, el alma, cuando se logra liberarse, es un proceso también, cuando logra liberarse casi siempre está en un medio natural. O sea, la imagen que aparece es un medio natural. Llama la atención que la inmensa mayoría de las veces el alma, el ser, está en la naturaleza, en un medio, un espacio libre, un espacio de bucólico casi, ¿no? Eso siempre ha sucedido, ¿no? De forma mágica, o estás en el mar, o estás en una montaña, o estás compartiendo o conviviendo. O sea que el alma tiende a eso, la liberación tiende a vivir ese estado después. Y por supuesto es un estado, pues en algunos más de paz, en otros más de alegría, en otros más de realización, en fin, de exploración. Hay de todo, o sea, hay según la afinidad, como te digo, del alma. Y en este devenir, de un tiempo a esta parte y muy recientemente, yo me he dado cuenta literalmente como si se estuviese plegando el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta dimensión, en esta tierra, es el reflejo de otra tierra que está en una dimensión, en un plano superior. Yo me atrevo a decir esta certeza porque para mí es literal. Es decir, y además como si lo tuviésemos encima, algo que yo nunca había podido ver y que recientemente aparece en las sesiones, y luego también a mí eso me motiva a explorar algunas cosas y lo he podido comprobar. Por lo tanto, hay una tierra que está en una dimensión superior. Quizás yo definiría esta dimensión, nunca me he atrevido a hablar de dimensiones, pero sí como lo que normalmente hablamos de la quinta dimensión, aunque también he podido comprobar que es un campo esférico con muchas esferas. De momento es lo que he podido comprobar. A lo mejor por eso se denominan las altas esferas como sitios más ahí, no es una denominación humana. Bien, y por tanto, todo lo que es naturaleza en esta dimensión ya es un fiel reflejo de esta. Quizás el que desconcierta un poco es el ser humano. Es decir, todo lo que es el paisaje propiamente, lo que son los animales, las plantas, ya es un reflejo fiel de esta otra dimensión.
Y por tanto, pues esto también nos invita a hacernos una pregunta: ¿cómo hacer que el ser humano, es decir, que nosotros, formemos parte también de esa naturaleza esencial? Es decir, ¿cómo hacer que el hombre sea un reflejo fiel, es decir, sea puro, sea de verdad, sea verdadero, para poder formar parte de esta naturaleza esencial? Quizás esto podría dar sentido de alguna manera o en parte a la existencia. Eso es, el permitirnos es algo a conquistar, ser afín, por tanto, a lo que nos rodea. También invita a otra pregunta interesante que quizás los oyentes se pueden hacer. Claro, porque, por ejemplo, los animales, que yo creo que es el motivo por el cual tantos seres humanos, tantas personas conviven con perros, con gatitos, en fin, con los animales, al ser un reflejo puro de esta otra dimensión, de esta otra tierra, ya nos están conectando de forma natural. Están haciendo una función simplemente en sí mismos. Es la vibración es pura, es verdadera. Las plantas también. Así. Las plantas, todo lo que forma parte de la naturaleza, que no ha sido, vamos a decir, alterado artificialmente por el hombre. De hecho, fíjate qué bonito que en una de las sesiones recientes, además, la fragancia es antes que la rosa. O sea, el aroma, la fragancia viene de una dimensión, a ver, mucho más allá que esta, de la que estamos hablando, que sería la quinta dimensión. Es una emanación que viene de algún sitio superior y que se va gestando la forma. Es decir, aquí al final puede ser una rosa, pero la fragancia es previo, es anterior a la rosa. Fíjate qué cosa tan bonita, tan preciosa. Y en ese sentido, las plantas, pues todo. ¿Quién no está a gusto en la naturaleza? Piensa que el compartir en la naturaleza ya nos permite estar conectados, ya es un salto a ese estado o a esa dimensión. Pero la realidad es que si tú pliegas un papel, si tú vas doblando un papel, la línea por donde se dobla el papel sería la cuarta dimensión, que es la línea del tiempo, también la línea temporal. Y como se está acercando, como se está plegando ese papel, que es lo que yo he podido comprobar, de hecho, hay veces que estamos prácticamente, es como decir, la cabeza está sumergido en ese cielo, en esa dimensión. O sea, ya estamos logrando estar ahí. Bien, porque está sucediendo, es como un pliegue temporal que se va acercando. Esa dimensión se está acercando a nosotros cada vez más. Cada vez más. Entonces, todo es un engranaje absolutamente maravilloso que está cumpliendo una función. De ahí los animales, de ahí la naturaleza, y es un latido. Si te das cuenta, al final es conectar con un latido universal. Yo he podido, como digo yo, en mis viajes, ¿no?, cuánticos, que sales como onda y traes partículas de luz, o activas esas partículas de luz, hay un latido universal. Quizás a lo mejor el latido está todavía en expansión, pero en algún punto estamos ya en el camino de regreso, o al menos en un proceso de reencuentro. Y si tú te unes a ese latido universal, sin duda sientes tu esencia y te puedes mover hacia la esencia del otro, te mueves hacia el otro. Pues sumamente interesante lo que nos estás contando sobre ese latido, sobre todo lo de la quinta dimensión. Yo te quería preguntar, porque la verdad es que está todo muy revuelto, estamos en unos tiempos de muchos cambios. ¿Hacia dónde vamos realmente? Esos cambios, quiero decir. Pues al hilo de esto que estamos comentando, el hombre de forma natural tiene un deseo, lógicamente, de dar un sentido a su vida. Hemos hecho grandes proezas, nos hemos ido abriendo camino como hemos podido, y la realidad es que es un momento
para acceder a nuestro origen también. O sea, todo está unido. Y realmente algo dentro de mí, y sé que de forma generalizada, un poco por lo que yo voy viendo, es el momento de acceder a la verdadera historia del ser humano, algo que nos va a dar un pasado, un sustento, y a nuestro verdadero origen, a nuestra verdadera clave interna que nos haga sentir que hemos formado parte de algo más grande que nosotros y que vamos hacia algo que nos permite estar en ese punto sincrónicos, unido a ese movimiento, a esa danza de la vida, que es casi como un caleidoscopio. Y yo diría además que la estructura de la flor de la vida, que yo cuando entro en este campo no voy con ningún concepto previo sobre las cosas, porque si no es difícil. Y sí es cierto que hay un engranaje que yo creo que pudiese ser la flor de la vida, en el que ahora me voy sumergiendo y comprobando que está en continuo movimiento, tiene un centro, y va creando un movimiento de expansión y de contracción a la vez. O sea, al final es sentirnos vivos, es tener presencia en la vida. Presencia en la vida. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor. Yo estoy convencida, y estarás conmigo, en que ocurra lo que ocurra, siempre la luz ganará a la oscuridad. Sin duda es darle más, es dar brillantez, dar brillo a aquello que somos. Y sin duda es una cualidad maravillosa de la existencia. Yo creo que también son saltos en la evolución de forma naturales, de forma natural. Yo creo que de hecho la cuarta dimensión, cuanto más delgada sea, más fácil será acceder a otros estados. Es decir, siempre ha estado ahí encima. Yo he podido darme cuenta de esto, pues como a veces como nubarrones. O sea que no es por nada, pero la realidad es que hay, si tú puedes ver las casillas de ajedrez, las hay blancas y las hay negras. Entonces vamos dando saltos de unas a otras. Un poco es así. Pero bueno, quizás rescatar nuestra capacidad de estar en un estado también a veces de compasión, es una palabra, o de piedad, rescatar esas palabras que son un espacio que nos hacen presentes y que nos dan presencia en ese tiempo, ¿no? Y también en esa sustancia que te hace ser y sentirte que estás unido a todo. Y rescatar, si también queda tiempo para comentar, que realmente la voluntad en el ser humano, que ha sido tan denostada en algunas cosas porque se asocia muchísimas veces a un estado de esfuerzo continuo y denodado del ser humano. Y claro, el ser humano está cansado, que es una de las cosas que se está cansado. Muy cansado. Pero realmente voluntad viene de volo, del latín, de poder. Volo es poder. Entonces, el poder, en este sentido, es la conciencia que te permite elegir, que te da capacidad de elección, que ese realmente es el libre albedrío, está en el volo, en la voluntad. Si te das cuenta, cuando tú pones voluntad, estás poniendo de ti algo que de forma consciente has elegido. La realidad es que vamos a ponerla hacia aquello que realmente nos conecta con lo que somos. Por lo tanto, poner ese punto de mira, poner esa meta es fundamental. Es fundamental. Es una pasada, es genial estar contigo. No quiero despedirte sin recordar los cursos, los talleres que das, que impartes de vez en cuando en Madrid y en toda España. ¿Tienes talleres últimamente? Bueno, estoy en el ciclo, como bien sabes, Vicky, de conexión a la esencia, que son 3 partes, los cursos de conexión a la esencia, que ya sabes que llevo impartiendo años. Y también, bueno, pues ahora, también por falta un poquito del tiempo que me gustaría y por atender a toda la demanda, pues voy a hacer también una plataforma online, talleres online, para que pueda pues acceder también pues en América, que hay también bastante demanda. Y bueno, pues ya os iré informando de estos nuevos talleres, pero sí, los de conexión a la esencia siempre están ahí.
Estaremos muy atentos a todos los talleres. Yo quiero recordar el teléfono de contacto de Asunción Durán, donde podéis informaros ampliamente de todas las actividades que ella realiza, terapias, talleres, charlas, conferencias. Ese teléfono de contacto, tomar muy buena nota porque es muy, muy interesante y muy importante tenerlo a mano. Es el 606 42 62 71. 606 42 62 71. Y tenéis que preguntar por Esther, que es la persona que organiza su agenda. Esther. Pues un placer muy grande que hayas estado en Vida Plena. Te esperamos muy pronto con más investigaciones, con más contenidos de los que tú muy bien sabes, que da gusto irte. Pues muchísimas gracias, y de hecho estoy investigando una línea histórica, accediendo a la historia, quiero acceder a la verdadera historia del ser humano, que no es fácil y que de alguna manera lo dejo ahí en puntos suspensivos. No sé si de alguna manera algunos aspectos han estado un poco vetados. Pues recordar, amigos, si no os ha dado tiempo a coger ese teléfono yo le repito con muchísimo gusto, 606 42 62 71, 606 42 62 71, preguntar por Esther, para los cursos, conferencias, charlas de Asunción Durán. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un placer, Vicky, como siempre, un abrazo del alma y nos vemos pronto contándote de nuevo cosas interesantes. Hasta siempre, un beso muy grande.